Hola jóvenes, vamos a revisar ahora sí los contenidos del tercer parcial. Vamos a seguir viendo lo que son las funciones. Entonces, el primer tema van a ser las funciones polinomiales. Nosotros estuvimos revisando la última clase que vimos de funciones que tenía, nosotros encontrábamos lo que es el dominio y el rango de las funciones, ahora sí de diferente tipo, ¿no? Que tenían raíz o que tenían fracción. Y en algunas situaciones, algunos números quedaban fuera del dominio porque eh, eh, no nos daba un resultado que era un número que no era real. Entonces ahora nosotros vamos a ver los comportamientos de cada una de ese tipo de funciones. Entonces ahora vamos a ver las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales son eminentemente algebraicas. Entonces, como son funciones algebraicas, nosotros vamos a ver funciones representadas por expresiones algebraicas, o sea, variables, va a ser x y va a ser f de x. Ok, dentro de las funciones polinomiales, nosotros empezamos a ver lo que son las funciones lineales. Entonces, en las funciones lineales, nosotros vamos a graficar funciones, o vamos a ver comportamiento de funciones que sean líneas. De ahí viene que son lineales. Entonces, una función lineal va a estar representada por una expresión que va a ser así. La función de x es igual a mx más b. En este caso, la función va a tener una variable. Esta sería variable independiente. Ok. Yo voy a tener aquí una m que es pendiente o inclinación de la recta. Y yo voy a tener un B que va a ser corte en eje Y. Ok. Entonces, estos van a ser los tres datos con los que yo voy a tener en la función lineal. Entonces, cuando yo tenga una expresión que tenga este formato, entonces resulta que yo voy a tener que graficar una línea recta. Y yo me voy a dar cuenta de dos situaciones. En el primer ejemplo, yo voy a tener f de x es igual a 2x menos 1. Yo puedo tener una función así. Entonces, 2x, el 2 sería la pendiente del grado de inclinación. La x es la variable independiente y el menos 1 sería el corte en el eje Y. Eso significa que cuando yo grafique, porque todas estas se tienen que graficar, cuando yo grafique esta línea recta en un plano cartesiano, yo hago mi plano cartesiano, entonces va a ser el eje X y el eje F de X. Yo voy a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ok. Entonces, yo voy a graficar. Primero, me va a decir, voy a tomar en cuenta el dato del corte. Entonces, dice que el corte dice que es en menos 1. Y dice que es el corte en el eje Y. Pues, ¿dónde está el eje Y? Yo no lo veo, nada más está el eje X y está el eje F de X. Entonces, resulta que a este también se le conoce como el eje Y. Entonces, como este es X, el que está en vertical, va a ser el eje Y. Bueno, entonces dice que el menos 1 es el corte en el eje Y. Eso significa, jóvenes, que la línea recta va a pasar por aquí.
porque aquí está el -1 en el eje Y. En todo este eje Y, aquí está el -1. Entonces, aquí me está diciendo que el corte es en -1. Luego, dice que la pendiente o la inclinación de la recta va a tener el valor de 2. ¿Cómo voy a poder encontrar eso? ¿Cómo lo voy a interpretar? Las pendientes son avances entre dos puntos de una línea recta. Esta sería una fórmula para encontrar la pendiente si nosotros tuviéramos dos puntos. Entonces dice que la coordenada en Y del un punto se resta con la coordenada en Y del otro punto. Y del mismo caso va a ocurrir con las X, con el X2 menos el X1. Se van a restar. Entonces, de toda esta cuenta salió el 2. Ok. ¿Cómo voy a interpretar este 2 para poder saber si la línea va a ir así, si va a ir así, si va a ir así, si va a ir así? Todas van a pasar por X menos, por Y menos 1. Todas van a pasar por este punto. Entonces, lo que voy a hacer es de que a este 2 le voy a agregar un 1 abajo. Entonces, la pendiente va a ser igual a 2,1. ¿Cómo voy a trasladarlo a la gráfica esta pendiente? Resulta que la Y son los incrementos, el 2 es el incremento de Y. Y el 1 es el incremento de X. Eso significa que yo voy a contar unos cuadritos. O sea, voy a contar hacia dónde va la gráfica. Dice que el incremento de Y son 2 unidades. Entonces, voy a contar 1, 2. Entonces, ahora me voy a ubicar aquí, lo del grado de inclinación. Y luego me dicen el 1, que es el incremento de X. O sea, C1 es el incremento de X, o sea, esos son los movimientos a la izquierda o a la derecha. La Y son movimientos para arriba o para abajo. La X son movimientos a la derecha o a la izquierda. Entonces, yo voy a contar 1 a la derecha. Y entonces, mi nueva posición, o donde va a pasar otro punto, va a ser aquí. Porque avanzó 2 en Y 1 en X. Vamos a ver para acá. 1 en X. Entonces, ya como tengo mi segundo punto, ya voy a poder los 1. Y esta va a ser la gráfica. Esta es f de x es igual a 2x menos 1. Entonces, esta es la gráfica de la función. Entonces, nosotros vamos a encontrar gráficas. Las actividades que van a hacer de estas de funciones van a ser gráficas. En todas las líneas rectas, su dominio van a ser todos los números reales. O sea, se van a ir del menos infinito al infinito. Porque no importa qué valor nosotros le asignemos a la variable independiente, siempre nos van a dar resultados en números reales. O sea, no nos van a salir ni raíces de números negativos, ni infinitos, ni 0 sobre 0, en ningún caso. Entonces, para esto, nosotros vamos a realizar este análisis para poder graficar las funciones lineales. Ok, entonces pónganle pausa para que copien este ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo de... Ok, entonces lo voy a borrar.
Vamos a reciclar. El plano cartesiano. Todas las funciones lineales tienen un dominio en todos los números reales, ¿eh? Eso ya es de cajón. Porque no va a salir nunca una raíz de un número negativo ni nada similar. Entonces, ahí está, mi plano cartesiano. Ok. Entonces, ahora nosotros vamos a graficar 2 menos 3x. Ok. ¿Cómo nos damos cuenta que es una función lineal? Nos vamos a dar cuenta cuando el exponente de la variable independiente sea 1. O sea, nosotros tenemos ahí que la variable independiente es x. Entonces, el exponente que va a tener la x, como nada más está la x sola, entonces va a ser número 1. Entonces, cuando sean variables con exponente 1, todas van a ser funciones lineales. Ok, entonces vamos a graficar esto. Entonces, nosotros podemos irnos con la finta de que el corte va a ocurrir en -3 y que la pendiente es 2. Entonces, lo que tengo que hacer cuando yo tengo a este caso es de que la función la tengo que reacomodar. ¿Por qué la voy a reacomodar? Porque tiene que verse como aquí, para poder hacer una interpretación mejor de los resultados. Entonces, la pendiente o el grado de inclinación de la recta siempre va a ser el coeficiente que acompaña la variable. En este caso, reacomodo y va a ser -3x, no ocupo, va a ser -3x más 2. Entonces, en este caso, yo ya voy a tener que el corte en eje Y va a ser 2 y la pendiente vale -3. Ok. Entonces, primero ubicamos dónde va a estar el corte. Entonces, el corte va a ser en Y igual a 2. Entonces, Y igual a 2 está aquí porque los cortes siempre van a ocurrir en este eje. Entonces, ¿dónde está el 2 positivo? Aquí está. Porque es importante ubicar primero el corte por donde pasa la recta, porque a partir de ahí vamos a contar los cuadritos que me permitan encontrar el grado de inclinación. Entonces, dice que la pendiente es 3. Hay que recordar que cuando son números enteros, la pendiente es un número entero, le vamos a agregar un 1 abajo. Si la pendiente ya está en forma de fracción, pues ya nos va a decir exactamente hacia dónde nos vamos a mover en Y y hacia dónde nos vamos a mover en X. Entonces la pendiente es -3/1. Eso significa que el avance de Y va a ser en -3, o sea, va a ser negativo, y el avance en X va a ser en 1 positivo. Entonces, vamos nosotros a realizar lo de los avances ahora sí, de los puntos. Entonces, va a ser Y es igual a -3. Entonces, significa que como es negativo, va a ir hacia abajo. Entonces, va a ser a partir del punto del 2, vamos a contar. 1, 2, 3. Ahí va a estar. Entonces, son 3 para abajo. Y luego va a ser, y vamos a estar ubicados en -1. Y entonces ahora nos vamos a ir 1 a la derecha. Entonces va a ser aquí. Entonces, ese es el segundo punto. Entonces, el nuevo punto va a estar aquí. Entonces, ya que ubicamos el segundo punto, pues vamos a unirlos en una línea recta.
Entonces, la función 2 menos 3x va a estar representada por esa línea recta. Entonces, aquí hay una serie como de cosas que nosotros vamos a tomar en cuenta para, para verificar estas funciones lineales. Primero, las pendientes. Si la pendiente es positiva, como el primer ejemplo, la línea recta va a tener un avance así. Todas las rectas que tienen la pendiente positiva van a tener ese acomodo. Vamos a verificar, vamos como a este plano cartesiano, ¿no? X y Y. Entonces, las pendientes positivas se grafican así, o sea, de manera ascendente de izquierda a derecha, o sea, van de subida cuando nosotros las vemos de izquierda a derecha. Y otro es que si la pendiente es negativa, la gráfica la vamos a encontrar como esta, que va a ir descendiente. O sea, se va a hacer una pendiente que de izquierda a derecha va a ir de bajadita. O sea, hace descendente. Así va a ser. Entonces, todas las funciones lineales que nosotros encontremos que la pendiente es negativa, todas tienen que ir así, porque si me ponen una negativa y está así, ya de mano ya se sabe que la gráfica va a estar mal. Entonces, para poder realizar estas gráficas, yo les recomiendo mucho que utilicen un cuaderno cuadriculado u hojas cuadriculadas que les permitan, ahora sí, contar los cuadritos. Ese es el chiste. Que ustedes puedan contar los cuadritos para realizar los trazos de las líneas rectas. Entonces, pónganle pausa para que copien esta gráfica y copien todo esto y continuamos. Bueno, entonces, híjole, ya borré el plano cartesiano. Bueno, ya borro todo. Yo les había comentado ahorita que cuando una función ya me está dando una pendiente en forma de fracción, ya nosotros no le tendríamos que agregar el 1. Ya así como está escrita, ya nos está diciendo cómo va a graficarse. Entonces, por ejemplo, tengo la siguiente función. X más 5 sobre 2. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos esta función tal cual, sigue siendo una función lineal porque la variable es x a la 1 y en la parte de abajo no hay variables. Entonces se está dividiendo entre un número real. Entonces sigue siendo una función lineal. Esta graficada va a seguir siendo una línea recta. Pero, pues, ¿cuánto va a valer el grado de inclinación y cuánto va a valer el corte en el eje Y? Entonces, cuando nosotros tengamos fracciones, lo que nosotros tenemos que hacer es separar esto. Lo vamos a poner en forma de fracciones. Como es un medio, significa que cada término de arriba va a estar dividido entre 2. Y entonces la función que se va a graficar va a ser esta. X sobre 2 más 5 medios.
Entonces, basándonos en eso, nosotros ya vamos a poder hacer la interpretación que el corte va a ser en 5 medios. Pero, pues, ¿cuánto es 5 medios? Pues nosotros vamos a buscar en nuestra eje Y, vamos a buscar el 2.5. Ok. Y la pendiente dice que es X sobre 2. Entonces, la pendiente no va a ser X sobre 2. Escuchen, no va a ser X sobre 2, no. Va a ser 1 sobre 2. ¿Por qué? Algebraicamente se tuvo que haber multiplicado un medio por X para poder encontrar X sobre 2. 1 por X, ¿cuánto queda? X. Y 2 por 1, 2. Entonces, por eso, la pendiente es 1 sobre 2. Luchas con eso. Entonces, ya con estos dos datos, ya voy a poder hacer la gráfica. Entonces, armo mi nuevo plano cartesiano. Yo lo borré ahorita. Voy a proporcionar. Ahí. Y ahí. Yo creo que ahí está. Vamos a ver. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, X. Y luego 2, 3, 4. Un poquito corrido. Lo pongo aquí. Y grafico. Menos 1, menos 2, 3, menos 4. Y menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ahí está. Entonces, ya tengo el plano cartesiano listo para poder poner los puntos. Entonces, me está diciendo primero que el corte está en 5 medios. Entonces, el corte va a estar aquí. ¿Por qué ahí? Porque aquí es donde está 2.5. Ahí, el corte. Ahí está, para que lo conecten. Entonces el corte va a estar ahí, en 2.5 positivo. Ahora, tengo yo que contar los cuadritos, solamente que los cuadritos se van a empezar a contar a partir del punto del corte. Entonces, me está diciendo que el avance en Y va a ser de 1 y el avance en X va a ser de 2. Entonces, en las X va a avanzar 2 unidades. Entonces va a avanzar 1 y luego va a avanzar otro. Desde aquí va a estar el otro punto. Lo pongo de otro color para que se distinga. Entonces, empezamos a contar el 2.5, aquí va a ser 1, y aquí va a ser el otro, y el punto va a estar aquí. Ok. Ahora, dice que es 1 en Y, entonces se va a ir 1 para arriba. Entonces, de 2.5, se va a ir a ¿cuánto? Se va a ir a 3.5. Entonces, aquí va a estar el nuevo punto. No se va a ir a 3, no se va a ir a 4. Se va a ir exactamente, va a ser 3.5. Ok. Entonces, 1. No sé si se está viendo la línea. Ok. Entonces, esta función va a ser f de x es igual a x más 5 entre 2. Es esta función, es esta línea roja. Entonces,
Así es como nosotros vamos a encontrar la gráfica de la línea recta. Va a ser esta línea. Entonces, en esto van a consistir los ejercicios que nosotros vamos a realizar en funciones lineales. Va a ser trazar la gráfica. Bueno, entonces pónganle pausa para que la copien. Y seguimos. Bueno, entonces, ahora en lo que son las funciones polinomiales, nosotros teníamos las funciones lineales. Dentro de las funciones lineales, nosotros vamos a encontrar como un subgrupo que habla sobre las funciones constantes. Entonces, las funciones constantes son aquellas funciones donde solamente tenemos una constante. ¿Qué es una constante? Pues es un número real. Porque un valor de una constante es de que es un número que conforme va pasando, siempre va a guardar el mismo número, va a la misma cantidad. Por ejemplo, yo puedo ponerle que la constante es 2. Y ya. En estas funciones constantes, cuando yo las voy a graficar en un plano cartesiano, estas van a ser líneas rectas que van a tener una pendiente 0. Las funciones constantes, su pendiente tiene el valor de 0. ¿Cómo podemos interpretar la pendiente? Acuérdense que la pendiente es la inclinación de una línea recta. Entonces, cuando la pendiente es 0, es de que está la gráfica completamente plana. Va a estar plana. Entonces, nosotros graficamos esta función en el plano. Entonces, gráfico el plano cartesiano. Entonces, aquí va a estar X y aquí va a estar Y. O f de x. Acuérdense que y f de x es lo mismo, Bueno, entonces, dice que f de x va a ser igual a 2. Entonces, pues, ubico en el plano, pues aquí está 1 y aquí va a estar 2. Entonces, su corte va a estar aquí donde está el 2. Entonces, como yo estoy diciendo que es una línea, ¿cómo puedo interpretar el avance de la pendiente si es 0? Pues resulta que no va a tener avances en Y. Esto sería la gráfica de la función constante. Entonces, como ahí tenemos que la función constante es 2, esta es una línea recta que va a estar en paralelo que el eje X. O puede estar sobre el eje X. ¿Cuándo va a estar sobre el eje X? Cuando sea la función 0. Entonces, la función 0 va a estar sobre el eje X. Pero ahora, como es la función f de x igual a 2, entonces la gráfica pues va a ser esta. Entonces, esta sería la función constante 2. Por ejemplo, yo quiero graficar la función constante menos 3. Entonces, yo grafico menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, significa que en donde está y igual a menos 3, por aquí va a pasar la función. Entonces, la línea recta, como es una función constante, solamente va a pasar por este punto y va a ser completamente paralela al eje X. Así como el 2. Entonces, si a nosotros nos dan una función constante, estas solamente van a ser líneas rectas paralelas al eje X. La única que va a estar
sobre el eje X va a ser cuando la función de X sea igual a 0. Nada más. Bueno, entonces, póngale pausa. Bueno, entonces, estas son las funciones lineales. Entonces, en estas funciones lineales son líneas rectas. Entonces, a partir de aquí van a venir otras funciones que están dentro de las funciones polinomiales. Entonces, aquí van a venir las funciones cuadráticas. En las funciones cuadráticas, nosotros vamos a tener expresiones de este tipo. F de X es igual a AX cuadrada más BX más C. ¿Cómo podemos nosotros determinar que una función es cuadrática y no es lineal? Simple. Cuando nosotros observemos la expresión y veamos que hay una variable que tiene un exponente 2, o sea que está al cuadrado. Entonces ahí ya nos vamos a dar cuenta que es una función cuadrática. Así nada más. Y dentro de los componentes o las diferentes situaciones que podemos encontrar en una función cuadrática es de que podemos tener expresiones cortas. En este caso, puedo tener que sea f de x es igual a ax cuadrada más c. O la otra es de que f de x sea igual a ax cuadrada más bx. Son dos casos. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? Es de que yo puedo tener esta expresión porque b va a valer 0. O sea, el b es la que acompaña a la variable lineal. Y aquí puedo tener esta cuando la c o cuando la constante tenga el valor de 0. Entonces, esas serían las diferentes como funciones que nosotros podemos tener aquí. Ahora, nosotros para determinar una función cuadrática, yo tengo que darme cuenta de los diferentes como patrones que va a haber al momento de graficarla. Todas las expresiones cuadráticas, al graficarlas, van a tener este comportamiento. Bueno, casi. Bueno, sí, serían dos. Estas figuras que se forman se les conoce como parábolas. Entonces, parábolas. Van a salir unas parábolas cuando se grafiquen las ecuaciones, las funciones cuadráticas. Entonces, puede ser una parábola delgadita o puede ser una parábola gruesa, dependiendo de lo que nosotros tengamos en la función. Entonces, esta vemos que va a tener una parábola y va a tener un punto medio, que ese se le va a conocer como vértice. Esta también va a tener un punto medio, que también es un vértice. Entonces, si nosotros observamos la función cuadrática, esta va subiendo y cuando llega al vértice va a bajar. O la gráfica va bajando y cuando llega al vértice va a volver a subir. Esto nosotros lo podemos determinar sabiendo el signo de la AX cuadrada. Entonces,
esta parábola va a tener esta forma cuando la ax cuadrada sea negativa. O sea, hace que la abertura de la parábola va a ir hacia abajo. A esto le llamamos la abertura de la parábola. Y cuando la abertura de la parábola vaya para arriba, es porque ax cuadrada va a ser positiva. Ok, entonces, en ese tipo de parábolas nosotros nos vamos a dar cuenta para dónde van a ir. Truchas con eso, porque hay muchas veces de que no interpretamos bien eso y hacemos las gráficas al revés. Ok, bueno, entonces, pónganle pausa, cópienlo. Para las primeras gráficas cuadráticas, nosotros vamos a ver estas. F de x es igual a x cuadrada más c. Y nosotros vamos a graficarlas. Entonces, cuando yo tenga una expresión así, va a ser que voy a tener esto. 2x cuadrada menos 1. Entonces, para graficarlas, pues en el plano cartesiano, todo se grafica en el plano. No, lo voy a hacer. En ese tipo de funciones que nada más tenemos la variable cuadrática y tenemos la constante va a ser el corte en el eje Y. O sea, hace que la gráfica va a pasar por menos 1. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ok, entonces, el corte en el eje Y. Entonces, cuando nosotros hablamos del corte en una función, entonces por ahí va a pasar el vértice. O sea, hace que ahí es donde va a ser el punto de inflexión. Entonces, el vértice va a estar en menos 1. Aquí va a estar. Ok, a partir de ahí, nosotros vamos a graficar. Entonces, me está diciendo que el coeficiente va a ser 2x cuadrada menos 1. Ahora, cuando nosotros tengamos una cuadrática, nosotros vamos a tabular para graficar. Porque ahora sí, el coeficiente solamente nos va a indicar que va a ser una parábola delgada, pero sobre todo, ¿para dónde va a estar la abertura de la parábola? Va a estar hacia arriba. O sea, significa que la parábola va a ser así. Porque como es positivo, entonces va a ser así. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ubicar unos puntos en esta función. Entonces, si ya nos dimos cuenta, buscamos en el plano cartesiano, entonces cuando x vale 0, lleva a valer menos 1. Y luego vamos a buscar de menos 2 menos 1, 1 y 2. O sea, si nosotros vamos a sustituir estos valores de x dentro de esta función, entonces va a ser función de menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado va a quedar 4, entonces va a ser 4 menos 1. Y 2 por 4 va a ser 8 menos 1, va a quedar 7. Entonces, cuando x vale menos 2, lleva a valer 7 positivo. Tengo que hacer lo mismo con el menos 1. Entonces, vamos a ver cuánto queda.
Menos 1 al cuadrado queda 1. Va a ser 2 por 1, 2. Menos 1 va a quedar 1. En este tipo de funciones van a ser los mismos valores si son valores negativos o si son positivos. Porque como es solamente una variable que esté elevada al cuadrado, si yo sustituyo el 1 y el 2, me van a salir los correspondientes a sus números negativos. El mismo valor de 1, si sustituyo el 1 aquí, me va a quedar otra vez 1 positivo. Si no, hay que verificarlo. Y el menos 2 me dio 7. Entonces, cuando yo sustituyo 2, me va a salir 7. Esto es porque son parábolas y son simétricas. O sea, es lo mismo que tengo del lado izquierdo del vértice, lo mismo lo voy a tener del lado derecho. Entonces, voy a graficar los puntos. Entonces, es menos 2,7, pues 5, 6. Va a estar como por aquí el punto, ¿no? Menos 1, 1. Luego 0, menos 1. Luego 1, 1. Y luego 2, 7. Va a estar aquí. Entonces, lo voy a graficar. Y entonces esa va a ser la parábola que me está diciendo ahí. Claro está que si ustedes los hacen con, ahora sí, cuadrito a cuadrito, pues tiene que salir mejor, ¿no? Por lo de la distribución de las coordenadas y todo eso. Bueno, entonces en la actividad nosotros vamos a graficar tanto las funciones lineales, constantes y un par de cuadráticas, porque ahora sí en la próxima sesión de la próxima semana nosotros vamos a revisar más sobre las funciones cuadráticas. Bueno, entonces ahorita por mi parte sería todo. Ahí nos estamos viendo.